Hola nuevamente. Nuestro segundo tema de la semana serán los tipos de textos. Como es costumbre, observaremos diferentes aspectos. En este caso trataremos acerca de la lectura comprensiva, luego pasaremos a revisar sus respectivas etapas, para pasar luego a lo concerniente a los tipos de textos. Antes de definir lo concerniente a la lectura comprensiva, observaremos la diferencia entre tema e idea. Muchas veces cuando pregunto esta diferencia a mis estudiantes, señalan que el tema contiene la idea. Esto en realidad no es tanto así. Lo que sucede es que hay una diferencia formal. El tema es una frase nominal y la idea es una oración. ¿Se entiende ahora? Quizás no. Vamos a ver los casos representados. En tema, hemos colocado ejemplos como el valor del tiempo y la riqueza peruana. Estas expresiones carecen de verbo conjugado y por lo tanto no afirman ni niegan un hecho. En los ejemplos de idea sí aparece un verbo. Podemos decir el tiempo es oro o el Perú es un país rico. En ambos casos estamos utilizando el verbo ser. Observemos otros casos. La expresión la vida como un sueño es un tema porque no tiene verbo conjugado. Podemos transformarla en la idea la vida es un sueño. Solamente la presencia de este verbo en el lugar correcto hace el cambio. En el segundo caso, la expresión el gusto desmedido por los autos es un tema porque no afirma ni niega nada, hasta que le agregamos el verbo causa, como se señala en la parte de abajo. Un detalle importante: cuando elaboramos enumeraciones por viñetas o guiones, es necesario colocar el punto y aparte al final de toda idea, pero no es necesario colocarlo al final de los temas, como se ve aquí o también en la imagen anterior. Recordemos este detalle. La lectura comprensiva se define como un proceso por el cual se descifra el sentido de un texto. Esta definición resulta bastante general, ya que hace falta agregar qué tipo de proceso se da en el lector, qué tipo de código se trabaja y la posición del texto como una propuesta. En tal sentido, podemos decir que se trata de un proceso visual y cognitivo por el que se descifra un determinado código para hallar el sentido de un texto propuesto por el autor del mismo. Leemos de forma automática un texto, pero en realidad estamos desarrollando una serie de procesos que solo son evidentes cuando iniciamos la vida escolar y tenemos que aprenderlo. Por razones de tiempo, solemos leer cada libro una sola vez. Sin embargo, en un escenario ideal, o en caso que tengamos que dominar un tema determinado, es recomendable seguir al pie de la letra cada una de las etapas de la lectura comprensiva. La primera de ellas consiste en la lectura atenta y crítica. El objetivo de esta etapa es tener bien en claro de qué se trata el texto que estamos leyendo. Por lo tanto, una buena comprobación de esta etapa será poder resumir el texto en un tema o en una idea, de manera que sea comprensible para los demás. La segunda etapa consiste en la identificación de elementos. Su propósito es tener la posibilidad de estructurar mentalmente las distintas partes del texto: la idea principal, las ideas secundarias y las oposiciones semánticas de carácter dialéctico. Seguramente sabemos qué es una idea central y qué es una idea secundaria, pero tendremos dudas sobre las oposiciones semánticas de carácter dialéctico. Estas son ideas que se contraponen en un mismo texto. Por ejemplo, si leemos Los Tres Mosqueteros, veremos que el bien y el mal serán elementos que entren en conflicto. Algo similar ocurre con los ensayos y monografías. Por ejemplo, si planteamos una hipótesis de investigación que consiste en que el uso de las TICs benefician nuestro aprendizaje, podremos incluir allí argumentos que se opongan a esta idea, con el propósito de rebatirlos dentro de nuestro propio texto. Esto también es una forma de adelantarnos a las preguntas del jurado y mostrar nuestra solvencia.
La última etapa es la llamada focalización. Aquí vamos a destacar aquellos elementos que nos resulten más importantes. Una comprobación de esta etapa puede ser elaborar un mapa conceptual, un mapa mental o cualquier otro organizador gráfico que permita establecer la relación de cada una de las partes que previamente hemos analizado. Según lo planteado en este curso, existen 4 tipos de textos: el texto académico científico, el texto literario, el texto periodístico y el texto publicitario. Es una clasificación sencilla, pero para que la apliquemos correctamente, debemos cumplir 2 condiciones: recordar con precisión estos nombres y manejarlos de acuerdo con la función que están cumpliendo. De acuerdo con lo observado, tenemos 4 tipos de textos, cada uno con sus características particulares. Por ejemplo, el texto académico científico cumple con 3 funciones básicas: transmitir información, buscar verificar una hipótesis y ser plenamente argumentativo. Podemos encontrar en este tipo de textos ensayos, monografías, tesis y todo texto que implique una investigación propiamente dicha. Es importante tomar en cuenta que más que el tema que estemos tratando, importan estas características. Por lo tanto, la crítica sobre un poema, la crítica sobre una exposición de pinturas, el análisis de un fenómeno social o político también corresponden con textos académicos científicos. Este señor es un poco menos conocido. Hace muchos años escribió un libro llamado El discurso del método para tratar acerca de la existencia de Dios sobre la base del establecimiento de dudas. El discurso del método, por lo tanto, es un texto filosófico. Pensemos un momento, ¿qué tipo de texto será? Muy bien, es un texto académico científico al igual que el anterior. Este autor es bastante conocido, y su obra trata de un viaje por el infierno, el purgatorio y el cielo. Un poema en 100 cantos llamado La Divina Comedia, no por su carácter hilarante, sino por el tipo de composición que ofrecía. Evidentemente, se trata de un texto literario. Este otro caso es bastante sencillo. Un titular, una noticia, ya sea de la mitad de la sección o al final de esta. Desde el 1 de febrero, los precios de los combustibles bajarán un nuevo sol. Sin embargo, las tarifas de electricidad subirán en 2% para usuarios residenciales y de 1.5 a 3 para las industrias y el comercio. Se trata de un texto evidentemente periodístico. En el caso del texto publicitario, encontramos una función bastante clara: vender, ya sea que utilicemos deportistas, osos polares, lemas o estilos de vida. Estamos concurriendo en el mismo objetivo. Y estrategias tenemos muchas. Por ejemplo, podemos convertir nuestra marca en el producto, como ocurre con la avena Quaker. Podemos también expresar logros más allá de lo ordinario, como en las propagandas sobre fútbol. O también expresar ternura a través de una imagen familiar. Hagamos un ejercicio sencillo. Vamos a tomar algunos ejemplos y pensarán rápidamente en el tipo de texto correspondiente. Empecemos por este caso. Es un rostro conocido y la respuesta resulta evidente. Se trata de un texto académico científico. El texto literario tiene una función distinta. Busca ser un texto artístico, ya que tiene tanto componentes emotivos como lúdicos. Vemos que el objetivo de este tipo de texto no es validar una hipótesis, sino transmitir una forma de pensamiento del autor a través de un poema, un cuento o una novela. Casi todas nuestras clases están marcadas por temporadas de mundiales o campeonatos de fútbol. Un mensaje de convivencia con este deporte, de poder y de transformación. Es un texto publicitario. En el caso del texto periodístico, tenemos un factor en común
con el texto académico científico, que es el brindar información. Sin embargo, en el texto periodístico no emitiremos juicios de valor o hipótesis personales. En el texto periodístico no debemos transmitir nuestra opinión, pero sí quizás la opinión de otros, los testigos de un hecho, de un evento, etc. Otro atributo del texto periodístico es el tratar sobre un evento reciente, con un lenguaje directo y sencillo, que sea entendible para todo tipo de público.